Acerca del conflicto sobre el monte del templo, sobre la explanada de las mezquitas. Vamos a hablar de este tema y voy a dar una pequeña introducción histórica. La realidad es de que todos queremos escuchar a Mauricio, nuestro invitado. Yo voy a dar una pequeña introducción histórica que va a ser muy resumida. Esta es una presentación muy amplia que ocupo para dar clases sobre esto. Y es nada más para tener un contexto histórico de lo que es este conflicto, tras lo cual vamos a escuchar a Mauricio y luego vamos a platicar puntos de opinión, vamos a escuchar sus preguntas y bueno, por lo tanto pues vamos a empezar con esta pequeña presentación. Lo primero que vemos aquí, lo primero que vamos a ver en esta presentación es esta fotografía de un caballo alado, un caballo blanco alado, tras con el fondo del cótel, lo que nosotros le llamamos el cótel. Y atrás de esto encontramos la cúpula plateada de la mezquita de Al-Aqsa. Esta es una foto, pues, de alguna forma propagandística de la idea islámica de que este lugar no es el cótel. Vamos a descubrir que ni siquiera es una idea islámica, es una idea más moderna, donde el caballo de Muhammad, que se llamaba Al-Burak, voló Muhammad en su caballo, según lo que vamos a ver un poquito más adelante, y viajó a un lugar que se llamaba la Mezquita Lejana, que es la mezquita de Al-Aqsa. Aquí obviamente tenemos la foto de lo que nosotros llamamos el cótel. Nosotros le llamamos cótel, que es la pared externa de lo que fue el templo sagrado. No es la pared del templo como tal, sino es la pared del muro de contención del monte del templo. Vamos a ver que hubo varias etapas en su construcción. Como les digo, vamos a hacerlo de manera resumida. Todo comienza entonces con la Hijra, que es el viaje de Muhammad cuando se va de la Meca, de la ciudad de la Meca, y lo expulsan de ahí. Se va a la ciudad que se llamaba Yatrib en aquella época, después se conoció como Madinat al-Nabi, por decir la ciudad del profeta. Y después se expande el imperio musulmán. Aquí vemos las diferentes etapas de su expansión. La foto no tiene mucha resolución, pero se alcanza a ver en el verde más fuerte las primeras partes de la expansión del Islam, y después en un verde más tenue se va viendo cómo se fue expandiendo hacia Oriente y hacia Occidente. Ahora bien, ustedes saben que el Islam pues tuvo un gran cisma, una gran división del Islam. La unión del Islam original se separa a partir de que Ali, quien fue el cuarto jalif, en árabe jalif como en hebreo es cambio, leahlif, bueno, jalif es el que fue cambiando al líder del Islam, que obviamente al principio fue el propio Muhammad, tras lo cual fue su suegro, Abu Bakr. Después de Abu Bakr hubo otro jalif que se llamaba Osman, y después Ali, quien además, bueno, era su yerno, era el yerno de Muhammad. Se separa el Islam en dos y se crea el sunismo y el chiismo. Esto es importante para lo que nos interesa a nosotros, porque nos vamos a dar cuenta de que en el momento que se separa el Islam es justamente el momento donde también se le da una importancia a Jerusalén, a la ciudad que los musulmanes conocen como lugar de Jerusalén, lo conocen como Bait al-Maqdis. A veces se pronuncia la L, a veces no se pronuncia la L, depende de qué tipo de dialecto árabe estemos usando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el Islam suní es expulsado de la Meca. Es expulsado de la Meca y
los que se quedaron con la posesión de la ciudad más importante para los musulmanes eran los chiitas en español. Entonces, en ese momento clave, nunca ellos sabían ni tenían la forma de imaginarse que iban a poder volver muy pronto como lo sucedió. Entonces fueron el califato Omeyyá en español, que decidió tener un plan B. Si no regresaban a la Meca, iban a hacer otro lugar de peregrinaje y decidieron que fuera Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque, como les decía hace un momento, hay un pasaje de la Sura 17 en el Corán que habla de cuando Muhammad tiene un sueño profético y se va en su caballo a un lugar que se llama Al-Masjid, Masjid, se pronuncia Masjid Al-Aqsa. Esto en español significa les voy a explicar después qué significa mezquita como tal, pero en español es la mezquita lejana. ¿Qué es la mezquita lejana? Es este lugar donde lo lleva el caballo blanco a Muhammad y de ahí, en su visión, él sube al cielo. En el Corán no se menciona Jerusalén como tal, como ciudad, no se menciona la ciudad de Jerusalén, pero después se toma en cuenta esta idea de Al-Masjid Al-Aqsa y se le pone, como es un lugar que no está especificado en el Corán, se determina que es en Jerusalén. Y ahí es donde empieza nuestra historia, ahí es donde empieza el problema, que los sunís, y solo los sunís, consideran físicamente el lugar del Bet HaMikdash como la mezquita lejana, eso es Al-Aqsa. Y resumiendo, nos vamos a dar cuenta, aquí tenemos diagramas donde podemos ver cómo era la topografía donde se encontraba el Bet HaMikdash, el lugar actual de la cúpula de hierro, que por cierto no es una mezquita. Después de que se destruye el segundo templo, es altamente probable, hay debate acerca de esto, pero nos ayuda a entender que cómo fueron dándose las cosas. El emperador Adriano decidió destruir y borrar el nombre de Jerusalén. De hecho, le cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina. Y Aelia en latín, los árabes le decían Ilia, y construyó ahí muy probablemente un santuario, que era un santuario de Júpiter. Como sabemos, a la izquierda tienen el santuario de Júpiter que está en Baalbek, en Jordania, y a la derecha tenemos una estatua ecuestre que estaba justo ahí enfrente. ¿Cómo sabemos que esto sucedió? Ahí tienen una comparativa. A la izquierda van a encontrar el templo de Baalbek, el templo de Júpiter, y a la derecha se van a dar cuenta que en el lugar donde estaba el templo está el octágono donde ahorita está la cúpula de oro, y en la parte sur, abajo, van a encontrar, gracias por ayudarme con eso para que se vea mejor, van a encontrar en la parte de abajo el terreno donde ahorita está la mezquita de Al-Aqsa. Ahí dice Al-Aqsa, y esto es perfectamente paralelo, es idéntico. Por lo tanto, es altamente probable que en la época romana ahí hubo un templo a Júpiter. Esto nos explica por qué la mezquita de Al-Aqsa no está sobre la cúpula, donde está la cúpula de oro, porque Adriano lo que quería era borrar el recuerdo de los judíos. Entonces, para borrar el recuerdo de los judíos, cambió la forma de hacer su propio templo y lo hizo al sur, en la pared sur, y no en el centro donde se encontraba el Bet HaMikdash. Aquí tenemos una evidencia muy fuerte de esto, porque la estatua ecuestre que les dije que se encontró en Baalbek no se encuentra en Jerusalén, pero sí se encuentra esto, que es una piedra que perteneció a la estatua ecuestre. Aquí podemos encontrar, está al revés, pero podemos leer el nombre de Adriano. Los musulmanes que reutilizaron esta piedra de Dios la pusieron ahí en la pared sur, y justo no sabían leer español, no sabían latín, no sabían las letras latinas, entonces lo colocaron
hacia abajo, pero podemos ver el nombre de Adriano, el nombre de su familia, y presumiblemente esta es la piedra que se encontraba en la estatua ecuestre que les hice mención hace un momento. Y aquí, bueno, vemos cómo se encontraba en la época bizantina. Más o menos en la década de los 20 se hizo una excavación en la mezquita, en Al-Aqsa, para reforzar unos pilares de la mezquita. Y aquí vemos unas fotos donde se ven unos mosaicos. Estos mosaicos son bizantinos, exactamente, Isaac. Estos mosaicos es muy probable que en este lugar donde primero fue el templo de Júpiter, después en la época bizantina se hizo ahí una iglesia cristiana y se evidencia por estos mosaicos. Cuando llegaron los musulmanes y conquistaron Jerusalén en la propia época del principio del Islam, pues decidieron hacer su mezquita en la parte sur, donde se encontraba la basílica del templo de Júpiter. Y aquí vemos unas construcciones del gobierno omeya. Entonces, esto nos indica y nos explica por qué los musulmanes construyen al sur y no en el centro. Ahora, ¿por qué hicieron esta cúpula? La cúpula que hoy en día es dorada, pero la realidad es de que en un principio se hizo de bronce, que se fue oxidando hasta hace muy pocos años. Muchos de ustedes de acá les habrá tocado verla, a mí me tocó verla, su color verde, como cuando está la cúpula de Bellas Artes, que no estaba pulida, que se veía verde. ¿Ok? Entonces, ¿por qué construyen esto? Es muy probable que lo hicieron para los judíos, porque en la época bizantina se le prohibió a los judíos subir al monte del templo durante siglos, y había una muy buena relación entre el Islam primitivo y los judíos. Había muy buena relación, incluso en el aspecto militar. Y es muy probable que se les hizo una cúpula para mencionar que ahí era un sitio sagrado, pero al principio no era lo que estamos viendo. Lo que vemos hoy en día es lo que construyeron los omeyas, porque no sabían que iban a regresar a la Meca. Entonces esta construcción tan ornamentada, con los mosaicos y con todo, era para dar la vuelta alrededor de ella, tal como se hace en la Meca. Ahora, esto es bien importante. La palabra masjid o masjid en árabe no es como lo que significa en español un templo, o ni siquiera lo que significa un Bet Knesset, una sinagoga, ni tampoco lo que significaría iglesia. Masjid en árabe es el lugar de inclinación, como en hebreo, lisgod es inclinarse. Entonces, es un lugar donde hay santidad, es un lugar para rezar, un lugar para inclinarse. Eso es lo que significa la palabra masjid. Y para terminar, vamos a ver nada más unos cuantos sabios musulmanes que reconocen que este masjid o este lugar era de los judíos originalmente. Este sabio se llamaba Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, que es uno de los primeros exégetas del Corán. Les leo nada más la parte subrayada. Dice: Beit al-Maqdis, el monte del templo, fue construido por Salomón, hijo de David, y estaba hecho de oro, perlas, rubíes y de la piedra preciosa peridoto, pavimentada con plata y oro, y sus columnas eran de oro. ¿Esto quién lo dice? Un sabio musulmán. O sea, los propios musulmanes sabían que este lugar era judío. Y esto que se ve en verde es muy, muy interesante, porque dice que David quería comenzar a construir la mezquita y Alá le reveló: de hecho, es una estructura sagrada. Manchaste tus manos con sangre y no edificarás, pero tendrás un hijo al que coronaré después de ti y se llamará Salomón. A él lo limpiaré de la sangre. Cuando el rey Salomón construyó la mezquita y la santificó, David tenía 100 años. Esta es la versión musulmana de qué es lo que posteriormente llamaron Al-Aqsa. O sea, reconocían ellos de entrada que era lo que construyó el rey David o el rey Salomón. ¿Por qué le llaman masjid o masjid? Porque es un lugar de oración, es un lugar sagrado. Y llamaron masjid a lugares judíos, a lugares cristianos. Cualquier lugar que tuviera santidad le llamaban masjid. Entonces, toda esta discusión de si es un lugar sagrado para el Islam o no, pues en sus propias fuentes lo podemos ver.
Tengo aquí muchas otras fuentes de otros sabios islámicos, pero voy a resumir. Me voy a quedar nada más con esta parte final, porque está la visión suní, pero está la visión chií, que es todavía más allá. Para los chiitas, Al-Aqsa es un lugar en el cielo. Les voy a leer este quoting de Bihar al-Anwar, que es el libro se llama Bihar al-Anwar, lo escribió Al-Majlisi, que es un académico iraní, donde dice así: se narró de Abu Abdallah al-Yahisalam, que dijo: le pregunté acerca de las mezquitas que tienen superioridad, ¿cuáles son las mezquitas más importantes? ¿Cuáles? Y dijo: Al-Haram, la mezquita del profeta. Y entonces le pregunté: ¿qué pasa con la mezquita de Al-Aqsa? ¿Pudo ser santificado por ti? Él le contestó: Al-Aqsa está en el cielo, donde está el profeta, la paz sea con él, donde lo vio en el viaje nocturno. Entonces le preguntó: la gente dice que está en Jerusalén, y entonces él me contestó: la mezquita en Al-Kufa es mejor que eso. Al-Kufa es un lugar chií que no tiene mucha relevancia. La mezquita de Al-Kufa es mejor que eso. Quiere decir que para los chiitas, incluso de todo lo que vamos ahorita, vamos a escuchar a Mauricio, todo lo que Irán está metiéndose para defender la mezquita de Al-Aqsa en su propia religión, la versión del Islam chií, no es real. ¿Okay? Les tengo una sorpresa para el final. Aquí voy a parar yo. Les voy a dejar una sorpresa para el final, para que no se me vayan, porque es algo impactante, pero no lo quiero echar a perder. Este es el trasfondo histórico, y sobre esto está basado el conflicto. O sea, cuando vemos, bueno, este es la famosísima guía en la época de Hajj Amin al-Husseini, que, bueno, estamos hablando de los años 20, se hizo en 1924 esta guía de Jerusalén, y en la propia guía de Jerusalén, escrita por los musulmanes, ya en la época del conflicto, dice claramente que no hay duda que el monte del templo es donde estaba el Bet HaMikdash, el templo de los judíos. Y bueno, hay mucho más por aquí. Esta piedrita que se acaba de encontrar es un texto antiguo que llama Beit al-Maqdis a Jerusalén, que todos entendemos que Beit al-Maqdis es Bet HaMikdash. Pero aquí tenemos estas diapositivas donde se muestra el trabajo que han hecho sistemáticamente en los últimos 30 años para borrar. Se hacen excavaciones donde se destruye o se pretende destruir la evidencia subterránea que hay de la presencia judía milenaria en Israel, y se tiran camiones de basura donde ellos pretendían que se perdiera la historia, pero al final vamos a ver que no es así. Ese es el trasfondo, esa es la base del conflicto, y con esto podemos entender de dónde surge. Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Eso es lo que queremos entender de un internacionalista como tú, querido Mauricio, para que nos expliques, ya que sabemos este trasfondo, ¿qué pasa hoy? Por favor, adelante, Mauricio, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. ¿Verdad? Interesantísimos datos, y creo que podríamos grabar horas escuchando al respecto de toda la cuestión histórica. Me parece que es realmente interesante. ¿Cómo cuánto tiempo más o menos? Tienes toda la libertad, relajado. Lo que pasa es eso, ¿no? O sea, estos son temas para cursos enteros, y podríamos hablar y hablar y hablar de la historia, y sería fascinante, y todos quedaríamos seguramente muy interesados. Posiblemente otras personas lo narrarían lo mismo, como sucede en la historia, desde ángulos distintos, y tendríamos lo que se conoce como choques narrativos. No hay una realidad, una sola interpretación acerca de los hechos históricos. Cuando hicimos la maestría en historia, por ejemplo, a nosotros nos hacían parte de los ejercicios era estudiar un episodio de la revolución, que era la toma del castillo de Chapultepec, narrado por 4 autores diferentes, y parecía que estábamos leyendo 4 historias distintas de un mismo hecho histórico. ¿Cuál de los 4 tenía razón? Pues hacíamos un análisis histórico para tratar de entender quién podría tener más razón de los 4. La realidad es que así es el tema de la historia, ¿no? Y el problema es cómo llegamos a 2021, a hacer fast forward, estamos en 2021, y entonces ¿qué hacemos, no?
creo que la labor de gente que hace el trabajo que hago yo es tratar de explicar de la manera más clara posible para ustedes y de una manera comprensible, tratando de entender un poco por dónde va la situación de este momento. ¿Por qué? Porque hoy tuvimos una reunión con el embajador de Marruecos, el embajador de Emiratos Árabes Unidos y el embajador de Israel, y me invitaron estamos preparando un evento donde van a hablar acerca de los acuerdos. Y les digo, si me van a poner a mí a hacer preguntas, pues yo les voy a hacer las preguntas, ¿no? Porque me dice el embajador emiratí, me dice la solidaridad y las ganas de acercarnos y las ganas de tejer lazos y redes. Y le digo, a mí me parece muy bien, además que yo como internacionalista tengo una pregunta: ¿por qué esas repentinas ganas de acercarnos y de tejer lazos surgen exactamente cuando Donald Trump va terminando su campaña y no surgen 3 años antes, o 4 años antes, o 7 años antes? O sea, ¿cuáles son los factores concretos de la política y la geopolítica internacional que llevan a su país a tomar una decisión que no habían tomado antes? El embajador de Israel se ríe. Nosotros hemos tratado, ya sé que ustedes han tratado, pero la pregunta es, a ver, ¿es lo mismo con Trump que con Biden o no? O sea, entender ese tipo de factores que nos permiten ver el momento actual a partir de hechos que combinan a la historia importantísima, porque esa no nos la vamos a quitar, con factores coyunturales. Y eso nos trae al 2021. Entonces, si me permiten, déjenme platicarles un poquito de la coyuntura del 2021, porque incluso haciendo así como con una lupa de este gran plano histórico, agarramos una lupa y tomamos los últimos 10 años y vamos a encontrar conflictos como el que vivimos hace unas pocas semanas, en 2008-2009, luego en 2012, luego en 2014, que fue más largo, sangriento, el más complicado en muchos sentidos, y luego del 2014 al 2021, con nuestra lupa, vamos a ver que esos conflictos no estallaron al mismo nivel que lo que vimos hace unas pocas semanas. ¿Qué pasó entonces entre 2014 y 2021 que ese conflicto no estalló y ahora sí? ¿Ahora qué pasó en 2021? ¿Por qué en 2021 sí? O sea, las condiciones históricas son las mismas, porque pues igual el mitad y todo eso ahí estaba, no cambia del 2019 al 2021, ni de enero a abril, eso es lo mismo. Número uno. Número dos, nuestras diferencias, los factores que llevan a los pueblos a chocar, ahí están en 2019 y están en 2018 y en 2017. ¿Y por qué, sin embargo, en 2017 y 2018 no tenemos el conflicto actual? Y añadir un factor más, además de los factores que nos enfrentan, hay muchos factores que nos hermanan y hay muchos factores en los cuales eso no es noticia, pero ahí están, en los cuales nos hemos puesto de acuerdo, incluso en cómo dividir Jerusalén. Pareciera que no es así. Hay que leer bastante acerca de los procesos de negociaciones, hasta dónde han llegado. Los invito, por ejemplo, lo acaba de publicar hace exactamente 15 días un libro, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, conformado por exfuncionarios, exmilitares, académicos. Es de verdad de lo más prestigioso, no de Israel, del mundo, por los estudios de temas de seguridad que hace. Acaba de publicar un libro que es un verdadero tratado acerca del proceso de Anápolis, del proceso de negociación, y el libro detalla qué tan cerca estaban ya las posturas, o sea, en qué aspectos ya estaban de acuerdo las partes, y claro, también explica con detalle dónde falló, cuáles son los factores que hicieron ese proceso fracasar, porque
de haber amarrado los últimos puntos, los últimos aspectos, hoy estaríamos ante una circunstancia muy distinta. Y ese es justamente el problema. No nos creamos que las posiciones son irreductibles. No nos creamos que es imposible negociar, porque las partes han llegado a negociar. Más bien hay que entender cuáles son los factores que llevan a que esas negociaciones fracasen en determinados momentos y cómo esos fracasos detonan conflictos que se vuelven conflictos armados en momentos muy específicos y por factores varios, que no voy a detallar en este momento porque nos tardaríamos muchísimo si hablamos concretamente del caso de Hamas y Yihad Islámica 2008, 2009, 2012, 2014. Vamos a concentrarnos en 2021, si a ustedes les parece, para tratar de hacer esto un poquito más explicativo y más ilustrativo al respecto de lo que estamos hablando. El primer elemento, yo diría, es que a pesar de que esto no es una cuestión coyuntural solamente, sí hay que tomar una gran lección. La gran lección es que los conflictos que no se resuelven tienden a explotar y tienden a crecer. Esto es válido a nivel internacional. O sea, no crean que porque una situación no está en las noticias hoy, por ejemplo, Corea del Norte, no está en las noticias hoy, significa que ya solito se está resolviendo ese problema. O no está en las noticias hoy un choque entre China y Taiwán y por lo tanto la situación ya solita se está resolviendo. Nosotros estamos muy acostumbrados a ir como la liebre, ¿no? A ir cazando liebres a partir de los focos que nos van poniendo los medios sobre ciertos aspectos o ciertos temas muy específicos, pero no se resuelven. Y concretamente el conflicto palestino-israelí es uno de los conflictos más complicados de resolver, no solamente para las partes en disputa, sino para todas las partes mediadoras y aquellos que se juegan el capital político para tratar de resolverlo. Normalmente fracasan, y cuando terminan fracasando, así como se fracasó en los distintos procesos, o en Anápolis, por ejemplo, que les estoy platicando ahorita, o el del 2014, ¿no? En el momento en que alguien fracasa, está gastando su capital político porque queda como el político, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que no pudo conseguir la paz entre palestinos e israelíes. Entonces le huyen y dicen, mejor hay que tratar de administrar el conflicto. Y además, pasados los años, tanto en Israel como en Palestina, hay políticos que son, pues, políticos, como los políticos de cualquier parte del mundo, y dicen, no voy a gastar mi capital político en algo que no le veo salida. Mejor voy a ver cómo pateo el bote 4 añitos y ya le dejo el problema a alguien más. Y 4 años, y 4 años, y 4 años, y el conflicto no se resuelve. O sea, si la decisión es que es un conflicto irresoluble y es un conflicto intratable, no por ello, o sea, no por sacar esa conclusión, pensemos que pasados los años las cosas van a mejorar por el olvido, ¿no? Como tenía yo una disputa con un amigo y no tocamos el punto y entonces pasaron los años, él se olvidó, yo me olvidé y no pasa nada. No es así. Aquí no es así. En la medida en que el conflicto no es enfrentado directamente y por más difícil que sea, o sea, resolver esta disputa, ok, tú dices que Jerusalén es así, perfecto, yo pienso diferente, ¿qué vamos a hacer con Jerusalén? Hay alguien que hay que enfrentar esa pregunta. No, pues entonces como no llegamos a un entendimiento, mejor vamos a patear el bote, tú te quedas allá, yo me quedo acá y vamos a ir viendo cómo es. No, porque explota en la calle. Esto explota en la calle y eso es justamente lo que caracteriza al 2021. Ojo, caracteriza al 2021 y también al 2019 y también al 2017, también al 2016. Lo que pasa es que lo del 2021 va a evolucionar por factores que les voy a explicar más. Pero estas manifestaciones de calle que vimos durante abril del 2021, ya hemos visto manifestaciones similares en tiempos pasados. Manifestaciones por parte de quién. Es que cuando la situación está así a flor de piel,
basta una medida, una disposición por parte de la policía de Jerusalén para detonar manifestaciones masivas. En este caso, las disposiciones fueron adoptadas durante el mes del Ramadán. La policía israelí argumenta para proteger de medidas de COVID. Vamos a restringir la cantidad de gente que va a estar en este sitio y en este sitio y en este sitio. Y ponen barricadas en la puerta de Damasco. La puerta de Damasco da una plaza que es justamente donde los musulmanes se reúnen saliendo de la mezquita y dicen: aquí no puedes estar, y además a la mezquita no pueden entrar más que X cantidad de personas. No hacen caso y entonces entra la policía. El hecho de que la policía entre a la mezquita inflama las llamas porque es como el sentimiento de que la policía de la fuerza ocupante está invadiendo mi lugar sagrado, y entonces las manifestaciones se tornan rápidamente violentas. Entonces, factor 1, manifestaciones violentas prácticamente durante todo el mes de abril. Factor número 2, también en Israel han pasado cosas, y en Israel tenemos manifestaciones por parte de judíos de extrema derecha que han decidido contrarrestar estas manifestaciones musulmanas con la narrativa opuesta, diciendo: a ver, Jerusalén es nuestra y tenemos que demostrarlo, y tenemos el derecho de pasar por los lugares que nos plazca y demostrar que esta es una ciudad judía. Y esto socialmente es muy complicado porque socialmente choca. Estos manifestantes van a chocar, primero por supuesto con manifestantes palestinos. Número 2, chocan con judíos de izquierda, porque en Israel también pasa, como en Estados Unidos Black Lives Matter, y ven a ustedes a personas liberales de izquierda manifestando por los derechos raciales, y van a ver en Estados Unidos contra manifestaciones por parte de estadounidenses de derecha y derecha extrema que van a chocar con los manifestantes liberales, y ven momentos de violencia. Así sucede en Estados Unidos, así sucede precisamente en Israel en el mes de abril. Yo les estoy platicando el mes de abril, ¿no? Entonces, chocan con judíos de izquierda y chocan con los palestinos y chocan con la policía israelí también, que trata de detenerlos. Pero están todas las flamas ahora sí que a flor de piel. Siguiente elemento, todo dentro del mes de abril, se viraliza una serie de videos en donde un joven palestino ve a un judío ortodoxo, lo abofetea, lo filman y se van por TikTok viralizando, y entonces otros replican esta actividad y se vuelve viral, y entonces se vuelve como un tema más por el cual los judíos de derecha van a protestar y los palestinos reivindican sus formas alternativas de resistencia, y entonces pues tenemos aquí las llamas bastante inflamadas. Ahora, todo esto que estoy platicando se da en abril, pero no es un abril cualquiera. Es un abril caracterizado por dos temas centrales. Primero, un proceso político electoral en Israel. Israel ha pasado por 4 elecciones. Estamos en el mes de abril, no estamos todavía en junio. Israel ha pasado por 4 elecciones. Israel ha sido incapaz de formar gobierno durante estas 4 elecciones, y Netanyahu, hasta entonces todavía primer ministro, pues empieza a ver que necesita la alianza de posiciones más a la derecha que él, bastante más a la derecha para ser exactos. De hecho, si ustedes revisan con detenimiento la conducta de Netanyahu al respecto del conflicto durante la última década, van a encontrar que Netanyahu es bastante más moderado que muchos. Netanyahu busca, por la experiencia propia, porque él ha sido primer ministro a lo largo de todo esto, Netanyahu va a buscar que no se inflame el conflicto, va a buscar acciones para desescalar las cosas. Netanyahu va a ser el principal promotor de los ceses al fuego cuando pasan 4 o 5 días de enfrentamientos. Él busca los ceses al fuego, y a veces en su propio gabinete lo paran.
¿Qué cambia en Netanyahu? ¿Por qué Netanyahu se comporta diferente en abril y mayo del 2021 ante otros momentos donde estas escaladas habían ocurrido u otras manifestaciones similares? Lo que cambia es la situación política. Netanyahu ya no tiene aliados que le permitan formar su mayoría, salvo los aliados de más a la derecha que él, y entonces necesita adoptar una posición de fuerza, porque además es muy criticado por estos sectores de la derecha como un gobernante débil que no ha respondido con la fuerza que se necesita responder. Y por lo tanto Netanyahu dice, pues estamos en momento electoral, ahorita me juego todo por el todo, tengo que demostrar la fuerza de la cual me acusan no tener. Y entonces vamos a ver a un Netanyahu más duro, y ese es un primer elemento. Pero en el campo palestino también están pasando cosas. Vienen elecciones para el 22 de mayo, las primeras elecciones palestinas desde el año 2005. Del año 2005 las primeras elecciones palestinas, y jamás va a arrasar, porque tiene mucho más popularidad. La figura de Mahmoud Abbas y del partido Fatah se encuentran realmente desgastadas, y entonces jamás se ve claramente como el próximo vencedor. Viendo esa situación y ante las manifestaciones y la situación de tensión, Mahmoud Abbas se aprovecha y dice: se cancelan las elecciones palestinas, las cancela hacia el final de abril, y culpa por ello a Israel, porque dice no hay condiciones en Jerusalén para votar, etcétera, etcétera. La realidad es que lo iban a arrasar al partido Fatah, y jamás se enoja, no se enoja con Israel, entiendan esto, jamás se enoja principalmente con su opositor político, que es Mahmoud Abbas, y entonces jamás toma la decisión de mandar un mensaje de fuerza, no a Israel, un mensaje de fuerza a su opositor político para decir: de toda esta lucha, de todas estas manifestaciones, de todo este momento tan álgido, yo voy a tomar el liderazgo. Entonces vamos a ver banderas de Hamás durante estas manifestaciones, vamos a ver cómo Hamás penetra las manifestaciones, y entonces llega el día 10 de mayo, 9 de mayo, 10 de mayo, Hamás manda un ultimátum a Israel y a la policía de Jerusalén concretamente, un ultimátum que Hamás sabía perfectamente que Israel no iba a cumplir, pero lo manda. Entiendan que estos son mensajes políticos que se mandan dirigidos no a Israel, está dirigido a la audiencia palestina. El mensaje que manda Hamás es: si la policía de Jerusalén no desocupa la mezquita de Al-Aqsa para tal hora de tal día, nosotros vamos a bombardear. Y ahora sí, esto ya no es broma. Ya días anteriores, grupos palestinos que no eran Hamás y que operan en la franja de Gaza habían mandado misiles como el 20 y tantos de abril, pero fue algo que no escaló, fue algo muy pequeño. El momento en el que Hamás toma el liderazgo de la lucha es hacia el 10 de mayo. Y dicho y hecho, la policía de Jerusalén, por supuesto, no atiende el ultimátum, y más por la situación política de Israel. Netanyahu dice: no es un momento para mostrar debilidad, es un momento para mostrar fuerza absoluta. Hamás manda 7 misiles sobre Jerusalén, y entonces Israel responde. Ahora, quiero aquí ser muy enfático en esto. No es de ninguna manera la primera vez que Israel es atacado con misiles desde el 2014 a la fecha. De hecho, hay ataques constantes, y hubo 2 momentos cruciales en 2018 y 2019 en donde la situación estaba escalando a un nivel que parecía, tanto en 2018 como en 2019, parecía que se iba a detonar otro conflicto importante. Netanyahu paró las cosas, las paró en 2018 y las paró en 2019, no con 7 misiles, con muchos misiles más. Hubo un momento donde en solo 24 horas Israel fue bombardeado con 700 misiles, 700, y Netanyahu paró las cosas porque no quería un conflicto mayor, no quería que la situación escalara, porque sabe que Israel tiene mucho que perder en un conflicto mayor. Israel tiene mucho que ganar militarmente hablando. No cabe duda quién tiene la fuerza, no cabe duda quién tiene los aviones de precisión, no cabe duda
quién tiene capacidad de generar un daño militar, eso no cabe duda. El problema es que el efecto, el impacto político de un conflicto así no solo daña a Israel en el exterior, sino que, este es el otro factor, fortalece a Hamás en el interior. O sea, el alimento de Hamás es precisamente este tipo de conflictos. Y entre más militantes le mates, mejor. Entre más daño le hagas, mejor. Entre más cuarteles le destruyas, mejor, porque de eso vive, eso es lo que lo nutre. ¿Eso qué es lo que nutre? Nutre su liderazgo, nutre su popularidad, nutre su capacidad de sobrevivir, que ese es el punto, porque jamás, como decíamos jamás, más que un grupo militante, jamás es una idea, y las ideas es muy difícil golpearlas a balazos, ¿no? Entonces, esto, sabiéndolo Netanyahu, lo que trató de hacer en 2017, 2018, 2019 es no escalar el conflicto. Entonces, incluso en momentos muy severos, la situación desescaló tras 24 horas. La que más duró había durado 48 horas, que fue la del 2019. 48 horas después estaba todo desactivado, los mediadores egipcios habían tenido éxito en su acuerdo del cese al fuego, las dos partes anunciaron cese al fuego y no pasó nada más. Y ni siquiera llegó a tantos medios internacionales. Es más, Israel quedó bastante bien parado en ese momento. ¿Por qué? Porque la yihad islámica, específicamente en el segundo caso, no fue tanto jamás, fue la yihad islámica. Había mandado 700 misiles en contra de Israel. Entonces, cuando tú al mundo le dices que la yihad islámica, escuchen las palabras, la yihad islámica estuvo bombardeando ciudades israelíes, la imagen de Israel queda bastante bien. No es ni siquiera lo mismo decir jamás que decir la yihad islámica, ¿me entienden? Porque hay una connotación de grupo extremista, terrorista, yihad, y entonces Israel sí respondió, pero respondió a manera de no escalar. Entiendan que en la guerra, y esto lo estudiamos mucho en teoría de guerra, la guerra también hay un lenguaje. La guerra tiene su lenguaje. Cuando alguien te golpea, tú puedes responder de muy distintas formas. O le das un golpe igual, o le das un golpe inferior, o haces como que le das un golpe y no le pegas, o le das un golpe mucho mayor con el propósito de tirarlo. Todos esos son lenguajes, y son lenguajes que se escuchan las partes que se están confrontando. Entonces, cuando Netanyahu decide responder proporcionalmente, le está mandando un mensaje a Hamás, y el mensaje a Hamás es: no quiero que la situación escale, te tengo que responder porque ni modo de quedarme con brazos cruzados, pero no te voy a responder tan fuerte como para que la situación se nos salga de las manos. Lee bien mi mensaje y bájale tú también, y yo le bajo y tú le bajas, y entonces entramos en lo que se conoce como un tit for tat. Tit for tat, golpe por golpe, yo te pego así, tú me pegas así, y así nos vamos. Esa es la historia del 2014 al 2021. Tit for tat, tit for tat. ¿Qué pasa en 2021? La situación política que les acabo de decir. Netanyahu, por sus tit for tats, es criticado en Israel de debilucho y de que es hora de tomar fuerza. Netanyahu se está jugando el capital político, y entonces lo que sucede es que vienen 7 misiles contra Jerusalén, y ahora no hay tit for tat. Ahora sí respondemos con fuerza. ¿Y cómo lo leen ustedes? Cuando siguen este conflicto, ustedes, si hicieran una lectura del conflicto, podrían entender cuál es la diferencia de ese ataque, ese contraataque de Israel. El primerísimo inmediatamente manda la señal, porque es un ataque que ya mata militantes de Hamás desde el primer momento. Se generan muertes entre militantes de Hamás, se matan también civiles palestinos, y esto manda el mensaje de que no me va a importar en este momento, ya no estoy preocupado por lo que digan afuera, no estoy preocupado por lo que digan los medios de comunicación, voy con todo, porque ahora sí cometiste un error. ¿Qué es lo que estaba sucediendo al interior de Israel, sobre todo en círculos militares?
se estaba considerando que Israel había perdido lo que se conoce como el efecto disuasivo. El efecto disuasivo es convencer a la otra parte de que atacarte es un error, que no te debería atacar, porque si te ataca, entonces fue un error de cálculo, por el tamaño de golpe que le vas a dar. Entonces, disuadir, tú disuades, es decir, persuades a la otra parte de que no te ataque. Y entonces Israel, dicen los militares, había perdido el efecto disuasivo. Entonces el objetivo de esta operación no era acabar con Hamás, esto es muy difícil, no se va a acabar con Hamás, sino recuperar el efecto disuasivo, el lograr en la mentalidad de Hamás el pensamiento de que el haber atacado Jerusalén con 7 misiles fue verdaderamente un error de cálculo. Un error que no deberían volver a cometer por el costo que van a pagar. Y eso es el mensaje que se manda desde el primer ataque por parte de Israel. A su vez, en este juego de mensajes y contramensajes, Hamás y la Yihad Islámica también deciden mandar un mensaje a Israel, y es un mensaje de decir, me pegaste de esta forma, yo te voy a enseñar mi nivel de preparación. No estamos en 2014, no estamos ni siquiera en 2017. Las capacidades misilísticas que tiene hoy una organización como Hamás son muy superiores a las de entonces. Y entonces lo que hacen es que mandan andanadas de misiles capaces de evadir el escudo antimisiles de Israel, el Iron Dome. ¿Por qué? Porque mandan demasiados misiles juntos en poco tiempo, y esto sí quiero decirles, sorprende al ejército israelí. El ejército israelí no contaba con que tenían ya esa capacidad y están tomando nota, obviamente, están aprendiendo de la situación, pero sí, o sea, el hecho de mandar 120 misiles en contra de Tel Aviv, que es Israel central, 120 misiles, unos minutos después 120 misiles, unos minutos después 120 misiles, sí es algo que evade el escudo antimisiles de Israel, lo que él mete al conflicto, como les explico, en una espiral, porque entonces ahora Israel tiene, si quiere Israel recuperar su poder disuasivo y le acaban de mandar 450 misiles en 15 minutos, pues entonces Israel tiene que atacar con mayor fuerza todavía, con mayor fuerza de la de los primeros golpes, y entonces esto hace que Israel ahora responda con más fuerza, y claro, entender que, o sea, los misiles de Hamás son muchos, pero no son misiles de precisión, son misiles, 30% de esos misiles cayeron en la propia franja de Gaza, no son misiles dirigidos adecuadamente. Israel, en cambio, está bombardeando con aviones de altísima precisión y tiene capacidad de detectar y tiene inteligencia para encontrar exactamente en dónde están grupos de militantes, o en dónde están operaciones lanzamisiles, que por supuesto Hamás esconde o oculta tras zonas densamente pobladas para que Israel se vea obligado a disparar y entonces muera gente civil, y esto pues, va a generar una propaganda negativa en contra de Israel, y esa es la otra herramienta, porque hay dos guerras combatiéndose. Está la guerra, diría yo, 3 guerras. Está la guerra material, que es esta que les estoy explicando ahorita. Está también una guerra cognitiva. La guerra cognitiva es cómo penetro tu mente y te convenzo de que haberme atacado es un error y que estés rogando por el cese al fuego. Esa es la guerra cognitiva. Y luego, adicionalmente, pues está la guerra política, que se está librando en los medios de comunicación y se está librando con políticos de distintos países, en fin. Lo que termina sucediendo es que la situación, repito, escala. Israel obtiene 2 o 3 victorias militares importantes, porque consigue penetrar los túneles en Gaza, le dicen el metro de Gaza. Hay una cantidad de túneles por donde los militantes se mueven. Algunos de estos túneles llegan a Israel, otros simplemente es como una ciudad subterránea desde donde operan. Israel logra penetrar esa ciudad subterránea y
consigue matar una gran cantidad de militantes, pero sobre todo consigue arrebatarles el sentido de seguridad en estos sótanos. Ya no se sienten seguros en donde estén, y esto deja muy bien parado al ejército israelí ante los objetivos que estaba buscando, que eran el efecto disuasivo. Pero al mismo tiempo, Hamás obtiene una victoria política importante porque demuestra que tiene capacidades de defenderse, y sobre todo, regreso a donde estaba hablando yo hace ratito, para efectos de su audiencia, que es la audiencia palestina, ellos son la organización de resistencia, ellos son los que tienen la bandera de la lucha palestina y los que sí enfrentan a Israel, a diferencia de Mahmoud Abbas, que Mahmoud Abbas se siente como un político débil, que Israel lo domina, que no puede hacer nada. Hamás sí se enfrenta a Israel, entonces Hamás adquiere una enorme popularidad. Estas confrontaciones le otorgan una enorme popularidad al interior del pueblo palestino. Internacionalmente, Israel iba bien, a mí me gusta hacer estos contrastes, porque yo lo comparo bien y mal con respecto a qué, ¿no? Va bien respecto al 2014, respecto al 2012, respecto al 2008, 2009, que lo tenemos muy medido y lo tenemos muy documentado. Israel iba bastante bien hasta el día en que bombardea un sábado, bombardea las instalaciones donde había 14 agencias de noticias. Una de ellas, la prensa asociada, estaba Al Jazeera, que de por sí no es muy amiga de Israel, pero estaba la prensa asociada, que no es, es una agencia internacional muy importante, y el hecho de bombardear eso le genera un impacto político, y entonces Biden le manda a Netanyahu, el mensaje de yo públicamente estoy diciendo que estoy detrás de ti, te apoyo y todo, pero ya párale, porque el tiempo está operando en tu contra. Y entonces fueron unos cuantos días más, después de eso, todavía algunos días más, pero ya a partir de ese momento, lo que va a tratar de hacer Israel es recoger las victorias que les estoy diciendo y simplemente decir, hasta aquí llegamos por lo pronto. El cese al fuego es un cese al fuego limitado, no es un cese al fuego permanente, no estamos ante una situación que necesariamente nos garantice que no pueda venir otro enfrentamiento similar en los próximos meses, pero bueno, pues se consigue el cese al fuego. Y luego está, por último, aquí termino esta parte, el impacto político en el caso de Israel, especial. El caso palestino, pues las elecciones están suspendidas indefinidamente y por ahora yo no creo que vaya a haber elecciones, honestamente, porque Mahmoud Abbas sabe bien que si convoca elecciones significaría ceder la presidencia palestina ante Hamás, y podríamos ver a Hamás en la presidencia, ¿no? A Yandrar Sinwar, seguramente. Y segundo, en el lado israelí, aparentemente Netanyahu había obtenido la victoria política de que la coalición de la oposición no se estaba poniendo de acuerdo. De hecho, el Partido Árabe, que es un partido islamista que fue crucial para darle al final la mayoría a Yair Lapid y a Bennett, ese partido abandonó las negociaciones de coalición y Netanyahu ya se estaba haciendo así porque ya decía, ya con esta la libré y van a venir otras elecciones y ya otras elecciones son un cuento largo y a ver qué hago. Lo que pasó al final es que hubo movimientos políticos dentro de la oposición y pues se termina juntando una coalición altamente improbable porque estamos hablando de partidos que van desde la extrema derecha hasta los partidos de la extrema izquierda, pasando por el centro, incluido este partido árabe islamista que estoy platicando. Entonces sucedió algo que de veras había pocas probabilidades de que ocurriera, que estos partidos se pusieran de acuerdo, y esencialmente se ponen de acuerdo por un factor básico, que es quitar a Netanyahu del poder. Esencialmente no están de acuerdo en otra cosa, están de acuerdo en eso. Y luego ya digo, en otro momento hablaremos un poquito más acerca de eso, si quiero profundizar ahorita, pero a mí me gustaría terminar aquí en conclusión y tratando un poquito de hilar con lo que decía Raf. A mí me parece que es fundamental entender que
hay mucha historia que nos separa, también, como también tú mismo lo dijiste, hay mucha historia que nos une. Pero más allá de esa temática histórica, que ahí está, hay situaciones políticas, hay situaciones económicas, hay situaciones geopolíticas de la actualidad que a veces favorecen y a veces no favorecen la posibilidad de ponernos de acuerdo, incluso en temas tan dolorosos como Jerusalén. Sin embargo, yo creo que libros como el que acaba de sacar la Universidad de Tel Aviv son libros que tenemos que releer y tenemos que entender hasta dónde ya estábamos avanzados, hasta dónde ya habíamos llegado y en qué medida es posible tratar de fortalecer a los sectores que sí tratan de resolver el conflicto, porque son mayoría hoy los que piensan que no es resoluble y por lo tanto lo que hay que hacer es que hay que patear el bote, hay que saber solamente administrarlo. Sin embargo, pues, los conflictos que no se resuelven pues, tienden a regresar y no nos sorprenda si este conflicto regresa este mismo año o si regresa el año que entra o si regresa de otras formas, porque se va manifestando de formas distintas. Hasta aquí lo dejaría yo y pues para responder a sus preguntas que tengan que entrar o preguntas que tú tengas. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas, quiero reiterar el agradecimiento, Mauricio, por estar acá. De verdad, súper interesante. Yo veo ahí un par de temas que podemos hilar, tanto lo histórico como lo actual, pero antes de pasar a escuchar las preguntas del público que nos acompaña esta noche, vamos a ir moderando también las preguntas. Les voy a pedir por favor que le demos un aplauso grande a Mauricio. Yo creo que aquí realmente está pasando algo muy significativo, de que, y creo que también por ahí podemos abrir el tema para que todas y todos puedan decirnos qué piensan, qué opinan, qué preguntan. Es, ok, vemos la historia, vemos la actualidad, ¿y nosotros qué? Nosotros aquí, Yehudim, judíos mexicanos, que vemos toda esta situación, nos vinculamos por supuesto y tenemos un nexo con Israel, con la realidad y con la actualidad. Y muchas veces lo vemos como si estuviéramos viendo una película realmente alejada de nosotros, y yo creo que nos impacta mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, aún estando en México. Entonces por ahí al ratito voy a preguntarte qué opinas de nosotros, cuál es la implicación que tenemos acá, hacia allá e internamente. Pero bueno, primero vamos a darle paso a preguntas del público. Por favor, por ahí si alguien quiere preguntar algo nos puede levantar la mano y vamos moderando las preguntas. Pero lo voy a hacer como en la clase de la prepa, acá para acá. ¿Vale? Entonces voy contigo, Isaac, adelante por favor. A ver, esto mismo que estaba mencionando ahorita, Rabino, de que si nos impactó o no, bueno, en México, en los momentos de conflicto había casualmente una buena exposición sobre reforma acerca de Israel y fue casi destruida en su totalidad por gente que se creía pro-Palestina sin saber siquiera quiénes son los palestinos y de dónde vinieron, porque no existían hace 50 años, o 70 o 100, pero bueno, ahí estaban. Entonces, eso sí nos afectó. Parece que no, afortunadamente no se hizo mucho ruido al respecto, pero sí nos afecta. Obviamente, el ver que Israel está en guerra a nosotros nos pone en tensión inmediata. Entonces, el problema hoy no se puede arreglar porque ni siquiera el gobierno es lo suficientemente fuerte en Israel, del lado de Israel para hacerlo. Por el lado palestino, a mí ya me tocó la oportunidad de estar con el señor Mahmoud Abbas y tratarlo de escuchar y de entender lo que decían. Y por ejemplo, una de nuestras preguntas al secretario de Educación fue: ¿por qué no le quitan a los libros de que es una mitzvah matar judíos? Y decía, el día que hagamos la paz lo quitamos. No entendían que esto tiene que ser un círculo al revés.
Primero hay que quitar esa obligación de matar judíos en los libros de texto de Palestina que sí existen, y luego ya vendrá el momento de hacer la paz. Entonces, yo no